Sí, creo que es una de las preguntas, efectivamente, hasta cuándo ya los rumores, digamos, de incipiente renuncia están bastante presentes, digamos. Más allá de la distancia que tengamos con el caso, digamos, lo de ayer, con esta declaración, de esta presentación judicial del contratista afirmando que se lo terminó saliendo la obra nada más ni nada menos que $250.000 y todo un tema ahí de plata que no está sin facturación, o sea, todos esos detalles que tienen que ver con la causa judicial en sí, indudablemente tiene un impacto político. A mí me parece que eso ya tiene más, insisto, los detalles de esas cuestiones son importantes, pero en términos del análisis político me parece que lo que hay que tener muy en cuenta es cuánto afecta o no efectiva, cuánto más afecta o no al gobierno y hasta cuándo se lo va a sostener o no a Manuel Adorni. Tengamos en cuenta que Javier Milei está a horas de emprender, si ya no lo ha emprendido, un viaje a Estados Unidos. Y habrá que ver cómo se mueve en la lógica a la hora de las definiciones, si es que efectivamente en algún momento apareciera la definición de pedirle la renuncia a Adorni, porque también habrá interpretaciones a partir de eso, ¿no? Si la renuncia se produjese estando Javier Milei en los Estados Unidos, si como estrategia para no quedar, entre comillas, pegado a determinadas circunstancias, si se quiere demostrar una condición de una jefatura política. ¿Me escuchás, Julián? Sí, sí, fuerte y claro. Sí, se quiere demostrar una jefatura política y utilizar la figura presidencial para ganar visibilidad en ese aspecto. Bueno, me parece que hay todo un escenario todavía por descubrir. Lo que me parece que sí queda cada vez más demostrado es la debilidad del propio gobierno y del propio, efectivamente, Manuel Adorni. Nosotros hace algunas semanas atrás, cuando esto aparecía en escena, nos animábamos a plantear provocadoramente o provocativamente en algún análisis allí en Fundamental de fin, poníamos, ¿no? Ujú. Un título y que no tenía que ver tanto con lo que podíamos presagiar o no de que estuviera de salida el propio Manuel Adorni. Solamente creo que ha durado demasiado para los cánones habituales de lo que puede ser las relaciones políticas y los análisis consecuentes, pero planteábamos el fin como un método, una forma de relacionarse que había construido Manuel Adorni, que le era muy funcional a la provocación libertaria, en este estilo tan puntual que tienen los libertarios, en el que ayer tuvimos un nuevo capítulo de ese ser execrable que resulta Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, donde se burlaba de la situación de una jubilada que no puede pagar sus medicamentos y que puntualmente, digo, esa provocación, ese estilo, ayer tuvo un nuevo capítulo de que había culminado a partir del escándalo o de los hechos que los salpican a Dorri, ¿no? Porque ayer en la presentación ante los periodistas, recordemos que se reabrió, entre comillas, la sala de prensa y Adorni quisieron ir por más y fue efectivamente por una conferencia de prensa en la cual se vio un Adorni leyendo, se vio un Adorni totalmente mesurado y muy lejos de aquel estilo que supo ganar visibilidad y que le sirvió desde la condición de lealtad para luego convertirse en jefe de gabinete, ¿no? Esa etapa terminó. Y indudablemente a mí me da la sensación que sea o no reemplazado Manuel Adorni en su función de jefe de gabinete, el que venga ese estilo no lo va a poder llevar adelante por, eh, diríamos, con el dicho popular a cuestas, el horno no está para bollos y me parece que si efectivamente Adorni es eyectado del cargo, quien venga tendrá que tener otro estilo y responder a otras características. El punto es que hay mucho malestar al interior del gobierno y algunos se encargan en que de alguna manera la grieta que ha atravesado el gobierno entre los sectores
carinistas y los sectores de Santiago Caputo ha quedado saldada en las últimas horas con este tema de Adorni y el pedido de muchos funcionarios. Se habla de que Caputo, efectivamente, el ministro Luis Caputo de Economía, ayer se reunió con la propia Karina Milei y planteó claramente la necesidad de la salida de Adorni, porque además al interior del gobierno existen dos grandes líneas de cómo encarar el momento actual que vive la gestión, que es tal vez el peor desde que asumieron allá en diciembre de 2023. Algunos hablan de que el problema de la economía tiene que ver con que efectivamente no hay hay mucho ruido de la política, que es la corriente o el planteo de Luis Caputos y allegados, y otros que plantean que en realidad hay que ir por más, hay que ir a fondo y que hay que de alguna manera desconocer estas diferencias, abroquelarse aún más e ir para adelante. Bueno, ahí parece del problema que no se está teniendo en la libertad avanza, porque el problema está siendo efectivamente el modelo económico, que está trayendo muchos problemas a la sociedad argentina, y cuando Caputo reivindica o referencia en el hecho de decir lo que hace ruido es la política, refiere a lo que hace ruido en el mundo de los mercados, y si quiere, que es el ámbito habitual de desarrollo de Luis Caputo. No es un ministro que tenga vinculaciones con los sectores productivos, que sepa y entienda de qué se trata la producción de alguna manera porque ha tenido vinculaciones, sino que cuando se habla de economía en el mundo de Caputo, se habla de las finanzas, se habla de los mercados, de una parte de esta historia. Bueno, la otra parte está funcionando verdaderamente mal en dos o tres sectores que son los generadores de mano de obra intensiva, que son los de la industria, que son los del comercio y los de la construcción, y el gobierno se va sosteniendo con lo que puede ser la cosecha gruesa, con lo que puede ser vaca muerta y lo que en menor medida aporten los sectores de la minería. Lo real, lo concreto es que han reaparecido los rumores de la salida de Adorni y a partir de ahí el gobierno se encuentra con esta situación de que no puede salir de esa encerrona. Nosotros el domingo titulamos En sus laberintos, en fundamental, porque efectivamente el gobierno ha elegido, fundamentalmente el ejecutivo presidencial de los hermanos Milei, ha elegido una estrategia política de sobrellevar estas crisis en donde no parecen poder salir, más allá que intenten distintas formas y distintos métodos. El problema sigue estando en el centro de la escena y es algo que indudablemente afecta y mucho a esa imagen presidencial que hasta hace unos meses atrás no parecía intocable, pero que estaba evidentemente en otro nivel. Miguel, habrá que hacer un ejercicio importante, ¿no?, para encontrar un presidente que sostenga tanto a su jefe de gabinete. No recuerdo en los últimos 15, 20 años una situación. Vos seguramente tendrás algún recuerdo incluso más atrás todavía, y un jefe de gabinete ya que no lo respeta nadie. Esto también es el otro punto a empezar a analizar, ¿no? Cuando ya prácticamente todo el gabinete te va incluso teniendo de meme. A ver, nosotros hemos publicado y hemos comentado acá que cuando en la política te convertís en meme, estás en un problema. Sí, sí. Acá se agrava porque efectivamente ese meme puede estar convirtiéndose al interior del propio esquema libertario. Yo te amplío el horizonte, no me quedo solamente en jefes de gabinete que hayan sido sostenidos en el tiempo a partir de determinados errores u horrores o acusados de hechos delictivos. Te amplío a cualquier funcionario de cualquier línea que no ha sido sostenido jamás por un presidente en estos niveles. Es cierto, siempre lo hemos marcado, de que Milei de alguna manera con sus formas disruptivas ha venido a, no sé si a quemar o a hacernos revisar para los tiempos que corren ciertos manuales escritos de tiempo antiquísimo de el análisis político, donde ante determinadas situaciones sucedían determinados hechos. Entonces, si vos tenías un funcionario sospechado de alguna cuestión, al funcionario
se lo eyectaba del cargo. De manera más elegante, de manera menos elegante, según el caso, se le terminaba otorgando una embajada en algún lado, pero salía de esa, se lo trataba de sacar del centro de la escena. Bueno, Milei ha hecho eso con algunos funcionarios, muchos funcionarios, recordemos que fundamentalmente el año pasado hemos llevado cuentas y cuentas de Ujú. funcionarios que creo que ya están en el orden de los más de 210 funcionarios que han dejado el gobierno. En la gran mayoría de los casos con renuncias, porque hay enormes problemas en la gestión, eso también es un tema que muchas veces no se habla y que nos quedamos en el cotillón de lo que pueden ser los casos como lo de Adorni. Es un gobierno que no tiene gestión, es un gobierno que vos no lo ves enfrentando determinado tipo de problemas de la cotidianidad de la ciudadanía, lo ves pensando en el tema de inflación, pensando en el tema de las tasas, pensando en algunas cuestiones, en algunos grandes lineamientos que puede plantear el presidente, pero vos no sabés dónde está, qué está generando, más allá de algunos negocios supuestamente espurios, el ministro de Salud. No sabés qué está haciendo Petovelo, no ves la gestión no los ves en los medios defendiendo nuevos proyectos, nuevas medidas. Entonces, hay ahí una cuestión que indudablemente también tiene un condicionante, si se quiere menor o no. Pero la novedad de Milei, siendo un candidato que había insultado a todo el mundo y así todo fue consagrado presidente de la nación, se le agrega esta novedad de que sostiene a más no poder a un funcionario que está severamente cuestionado. Bueno, la novedad es que esta vez, más allá de esa cosa disruptiva de Milei que permitió hacernos, que nos obligó a hacernos revisar manuales no escritos del análisis político, bueno, tampoco la novedad es tan trascendente como para que un Adorni complicado, los términos que está complicado de Adorni, no lo afecte directamente al propio Adorni y al propio presidente de la Nación. Si a eso le combinas una situación económica realmente angustiante para muchísima gente, no las cuentas todavía en política se siguen pagando, más allá de que a veces uno no te dé dos, te dé tres, pero se sigue pagando. Y bueno, y me parece que mi ley en particular y el gobierno en general están pagando esa cuenta de sostener a un Adorni que ya el propio jefe, en el propio gabinete, empiezan a pedir sotoboche, bueno, que este muchacho salga, porque si no todo lo otro que podamos construir no tiene demasiado sentido. Muy bien, Miguel. En el medio, la indignación selectiva, ¿no? Lo escuchó a Maximiliano Puyaro expresarse acerca de esta cuestión. Y cómo vienen esos otros puntos, ¿no? En algún momento, cuando se daban estas crisis en torno al gabinete y demás, había filas de funcionarios municipales, provinciales, pidiendo la salida, haciendo críticas, queriendo preguntar y demás. Y en estas últimas semanas el silencio es atroz de algunos, ¿no? El silencio es atroz en ese aspecto y te voy a comentar algo chiquito, pero lo que demuestra el cambio de estrategia, si se quiere, en el mundo puyaro, que no está exento de eso el propio Pablo Hapkin. El pueblo que yo vivo, mi querido General Lagos, hace una semana, dato que para estos tiempos que vivimos sería una gran noticia, en términos políticos, entre comillas, el Estado municipal, en combinación con el Estado provincial, construyeron 14 viviendas Ujú. que estaban en su momento paradas porque se construyeron con fondos del Procrear, luego se desarmó el Procrear, las viviendas estaban en un estado de abandono en algún momento, apareció el Estado provincial, puso la parte del dinero que faltaba y efectivamente las viviendas, afortunadamente para 14 familias de General Lagos, se terminaron. Para quien nos escucha y vive en la ciudad de Rosario, sabe que 14 viviendas pueden ser la nada. Para un pueblo, 14 viviendas, y Sí. vaya a decírselo a los 14 ciudadanos y ciudadanas o familias que tienen viviendas desde la semana pasada, es otro tema. Bueno, uno imagina presencia del gobernador, presencia del presidente comunal en este caso, presencia de autoridades políticas, que es lo que se ha hecho siempre en todos lados. El propio Puyaro lo ha hecho. Bueno, el estado de la situación, y acá es donde aparece que debe estar midiéndose, situación a la cual nosotros no tenemos acceso en términos políticos, la situación del propio Puyaro, que el propio Estado provincial no difundió la noticia.
siendo que era uno de los una de las patas protagonistas de la situación. Y que la obra pública es su bandera. Es una de sus banderas que siempre lo hemos marcado como diferenciación con respecto al libertarismo, que tiene puntos de encuentro, pero también tiene puntos de desencuentro, y que efectivamente uno de ellos es la acción sobre la obra pública, cuestión que naturalmente compartimos. Bueno, el punto es que Puyaro eligió no difundir esta cuestión. Recordemos que el gobierno provincial vive en una situación, no sé si delicada, pero una situación compleja desde el punto de vista de que en muchas de estas presentaciones públicas en distintas esferas o pueblos de la provincia, el gobernador ha tenido que enfrentarse a, por ejemplo, docentes que en una participación no orgánica, si se quiere, planteaban muchas quejas de lo que ha venido siendo su trato con los docentes. Bueno, no deja de ser casualidad esta poca visibilidad incluyo en esta situación a Hapkin, y me parece acá que varios han puesto la barba en remojo, y por eso el silencio por estas horas. Muchas veces los procesos políticos también alcanzan en el común a los oficialismos, algo que se vio mucho en la pandemia, cómo los oficialismos eran afectados por determinados procesos. Bueno, habrá que empezar a revisar si con algunas encuestas que puedan aparecer, eso no está sucediendo al interior de la provincia de Santa Fe, en algunos lugares, en algunos municipios, en la propia provincia, porque no deja de llamar la atención que ante un escenario de tanta debilidad política como el gobierno nacional, algunos que son opositores supuestamente, por ahora vayan eligiendo el silencio. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un abrazo, me hizo hablar mucho hoy, debe ser porque por no haber salido ayer me están el famoso banco de horas. Será hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar.